Juan Grabois, no lo voy a tener que presentar, es interesante escucharlo y además me parece que es el momento para conversar con él y conversar. Le voy a prender el aire para que no tenga tanto calor. Juan, querido, gracias por venir a Neura. Espacio particular, es un poco como lo que vos buscás con las economías. Esto no es una economía popular, pero es algo que nace que hasta ahora no se había visto, ¿no? No es moderno, pero bueno, no es el medio tradicional. Me encanta porque hay un elemento de innovación, hay una inversión, hay gente que labura y es un marco de libertad que no te permite los medios tradicionales, así que es una maravilla. Pocas veces escuché hablar del concepto de felicidad en un laburo, como te escuché hace unos días, presentaste tu libro, que aquí lo tengo, que es Los Peores, ahora vamos a hablar de este libro, y vos comentabas que hiciste más o menos una comparación de cuánto gana uno que labura en un depósito, en un laboratorio, y cuánto gana uno en un depósito de cartoneros. Y más o menos gana lo mismo, pero el que labura en un depósito de cartoneros es más feliz. O sea, vos considerás el término de felicidad importante a la hora de laburar. Y es así porque la comparación radica fundamentalmente en cuáles son las relaciones que se generan en el trabajo, digamos. Si son relaciones de cooperación, de compañerismo. El clima de laburo es algo que es directamente proporcional al nivel de felicidad de la gente. Si vos vas a laburar 6, 8, 9 horas todos los días y estás en un lugar donde no estás bien, donde te sentís presionado, donde te sentís maltratado, donde te sentís utilizado, donde te sentís cosificado, tu calidad de vida va a ser una, y si lo haces en el marco del compañerismo, aunque no tengas los mismos beneficios, incluso en términos salariales, tu día a día es distinto, te levantás de otra manera. Y eso es lo que yo vi en la economía popular organizada, no para romantizarla, sino para explicar que al principio es un mecanismo de subsistencia, ¿no? Una estrategia de subsistencia. Cuando una familia va a un basural clandestino, un basural a cielo abierto, a juntar cartón y papel y pelearse con la familia al lado para ver quién se lleva cuando cae el camión con toda la basura, eso es la lucha por la subsistencia. Es terrible, es dramático y es un crimen que en la Argentina pasen esas cosas y pasan mucho. ¿Cuál es el leviatán? Viste que según Hobbes es el Estado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el organizador? ¿Quién ordena la economía popular? ¿Cuál es el elemento? Viste que en el capitalismo dice que te lo ordena el mercado, la oferta y la demanda. ¿Qué ordenan en la economía popular? Decía, el cooperativismo es una forma de organización de la economía popular en un estadio superior. La economía popular está ordenada por el descarte del mercado. Pará, es interesante, nunca me lo habían contado. La fase superior de la economía popular es el cooperativismo. Así como se dice que la fase superior del capitalismo es el imperialismo, en la economía popular es el cooperativismo. Exactamente, es la fase en la que pasás de una perspectiva de subsistencia a una perspectiva de felicidad, a un proyecto de vida, a algo que te da estabilidad, te da compañeros, te da un espacio de contención en el que, por ejemplo, uno de los ejemplos que demuestran esto, nosotros desarrollamos un montón de cooperativas de liberados, que son personas que salieron de los penales, que hicieron algo malo en su vida, se lastimaron a sí mismos, lastimaron a su familia y lastimaron a terceros. Pasaron un tiempo en esos centros de tortura que son los penales, que no son centros para resolver ningún problema, ni para que salen hechos bolsa, y si no los agarras al día siguiente y los pones en un grupo, van a volver a caer en el delito. O sea, además de ser una política humanista, es una política de seguridad. Nosotros tenemos más o menos 1.200 personas organizadas en cooperativas de liberados. No tenemos reincidencia. Para, despacio. Vos tenés 1.200 personas que salieron de la cárcel y vos le das laburo. Están laburando en cooperativas de distintos rubros, desde textiles, de reciclado de material electrónico, cuadrilla de construcción. Te lo dice la casuística que si no lo hubiese, no estás ahí para ayudarlos, vuelven al delito. Hay dos números que son fundamentales que cuando se hablan de delito no se hablan. Se hablan de camaritas, de pistolitas, de edad de imputabilidad, pero las dos cosas más importantes son, primero, el abandono escolar. 70% de la criminalidad violenta se explica por pibes que abandonan la escuela. Y el otro es la reincidencia. Un 60% de los criminales reinciden. Son personas que pasaron por un penal, que pasaron por una comisaría. Es decir, la mejor política de seguridad es que el que pasó por un penal o por una comisaría o por una alcaidía, el día que sale, tiene que laburar. Escúchame.
Me sorprende que primero no me sorprendió tu candidatura, pero te quiero preguntar por qué no es esa candidatura por dentro de la izquierda y sí dentro del el peronismo al frente de todos. Nunca lo entendí, porque vos tenés una muy buena relación con Solano, con Del Caño, con Bregman, etcétera, etcétera. Y tus ideas me suenan a que pregnan más en un movimiento de izquierda, lo sabés mejor que yo, que el peronismo es un movimiento, no es un partido. Pero explícame por qué no jugás dentro de la izquierda y sí dentro del frente de todos. ¿Cómo lo decidiste? ¿Lo pensaste o no? Bueno, te puedo dar dos respuestas. A ver, Primero, yo tengo formación marxista, pero no soy marxista. no te entiendo. Que tengo una formación marxista. De hecho, hoy, recordemos, es el aniversario, creo que 175 del Manifiesto Comunista. Interesante para revisar qué pasó y qué no pasó con ¿Vos te eso. formaste con textos marxistas donde no hubo? ¿O los Sí, leíste solo. solo? Tengo mucha formación porque siempre me interesó mucho, entonces leí mucho a Marx, a Engels, a Lenin, a los hegelianos, a los postmarxistas, etcétera. Pero no soy marxista por una cuestión antropológica, es decir, yo creo que el ser humano tiene un componente espiritual que no se puede soslayar y que tiene una libertad que no se puede determinar por los flujos de la historia. No sos materialista, sos humanista. Exactamente. Entonces, sí, como herramienta de análisis, el materialismo histórico es muy útil, pero no como ontología. Y por otro lado, soy cristiano. Entonces, es un espacio al frente de izquierda donde no hay lugar para eso. Bueno, ya está. ¿Ves? Te lo iba a preguntar, digo, no puede ser. Hoy estudiaba para la nota, charlaba, volví a leer algunas cosas tuyas. No puede ser que no haya jugado dentro de la izquierda por su pertenencia al cristianismo, pues yo no creo que Juan sea cristiano, debe tener raíces, debe estar de cercanía con la iglesia, pero no creo. ¿Sos cristiano? ¿Realmente sos practicante? Soy practicante, pero más allá de eso, incluso si no tuviera fe religiosa, que la tengo, sería, digamos, jesucista, digamos, ¿no? O sea, mi guía ética fundamental son las bienaventuranzas, que es el Sermón de la Montaña, el Mateo 25, ese que dice que tuviste hambre y me diste comer, tuviste sed y me diste beber, tenía frío y me abrigaste, que es lo que el Papa Francisco llama el protocolo de la salvación y que yo le agregaría y de la felicidad, que es cuando haces algo por el más pequeño de mis hermanos, lo estás haciendo por mí, dice Jesús. Escucha, ¿te gusta la filosofía? A mí me encanta hablar de esto, ¿no? Sí. Sos humanista. Tenés una formación marxista, pero sin embargo no te cierra esa cuestión materialista del marxismo, sos humanista. Pregnás en ámbitos populares y de pobreza. Y sin embargo también pregna otro discurso que es mucho más nietzscheano, que mata a Dios, que mata todo, que es el de Milei. El Dios ha muerto es, ante tanto silencio de Dios, tomemos nosotros el mundo y transformemos nosotros y que nadie haga nada por nosotros. Señores, basta de poder pastoral, basta de seguir a aquellos que dicen interpretar la historia, hagamos nosotros mismos y construyámonos como Leverbraun o superhombre. Entonces, los dos discursos pregnan abajo. ¿Por qué? Y fíjate lo que te digo abajo, ¿no? ¿Por qué siempre lo rico está arriba y lo pobre está abajo? Y no es al revés. ¿Por qué pregna para vos también en sectores populares el discurso de Milei? Bueno, Gramsci decía que cuando algo no termina de morir y otra cosa no termina de nacer, aparecen los monstruos, ¿no? La idea del superhombre es una idea que se desarrolló en el nazismo, fundamentalmente. Y básicamente quiere decir que desestructurar determinadas jerarquías para reestructurarlas de otra manera, no para liberar al ser humano de las jerarquías. Pero para vos hay algo monstruoso en este tipo de pensamiento. En el planteo sí, no en Milei como persona. En Milei como persona me parece genuino en sus planteos. Pero en el planteo filosófico-político. El planteo filosófico-político del individualismo extremo es un planteo, primero, que no es del individuo. El individualismo y el individuo son dos cosas distintas. Es deshumanizante y es un planteo de descarte. Es decir, yo y me cago en el resto. Y además es utópico, es una utopía reaccionaria, porque el ser humano es social, es gregario y no puede prescindir del otro.
Y por eso cuando uno en las conversaciones, que a mí me tocó tener un diálogo muy respetuoso con Milei en el programa de Fontevecchia, en las conversaciones, cuando lo llevas al terreno práctico, es muy difícil. Estamos en épocas de mucha angustia de renovación de contratos de alquiler. ¿No? Hoy es uno de los temas del día. Primero, ¿cómo haces? Hablale a todos los que te están escuchando, viendo en todos lados y tienen serios problemas con el alquiler. Mirá, ¿Cómo le aseguras? Por ejemplo, hablale a la clase media ahora, por ejemplo. ¿No? Salgamos un poco. Sos candidato a presidente. Soy candidato a presidente. Sos candidato a presidente. Entonces te puedo entrevistar desde otro lugar. ¿Cómo haces? Mira, te diría, ¿viste que antes decían los políticos prometen y no cumplen? Sí. Ahora no prometen más nada. ¿Vos escuchaste a algún político prometer algo que no sea, bueno, vamos a cambiar los planes a trabajo, vamos a empezar por los últimos, frases vacías? Bueno, yo prometo que hago 1 millón de lotes para los sectores medios y bajos de la sociedad para que se puedan construir su vivienda a menos de 30 kilómetros de su lugar de residencia. Anda despacio. Le prometo a todos los que nos están mirando que si yo soy presidente, hacemos en 4 años 1 millón de lotes de entre 300 y 500 metros cuadrados donde se van a poder construir su vivienda. ¿Y cómo se lo das a la gente? ¿Cómo cada uno puede, el que te está escuchando ahora, que cada vez crece más la cantidad de gente que te ve? ¿Cómo hacen a venir a pedirte el terreno? El terreno gratis y la vivienda te la construís vos con tu esfuerzo. ¿Y cómo me anoto para que me des el terreno? Registro único de solicitantes y después se hacen... A ver, en la Argentina tenemos bienes escasos, por ejemplo, las divisas, ¿no? Los dólares. Juan, perdóname. La tierra no es un bien escaso en Argentina. Juan, hermano, pero si te lo pide alguien de San Fernando y quiere un terreno a menos de 30 kilómetros, en 30 kilómetros a la redonda, ¿y dónde conseguir terreno? En Pilar. ¿Pero tienen dueños los terrenos Pilar? No, ahí los comprás. ¿Y si no te lo quieren vender? No, te lo quieren vender. O sea, el mercado funciona muy bien con eso. Si está el que quiere comprar, está el que quiere vender. Es un problema de mercado. El problema es dónde direccionar la inversión pública. Vos, 1 hectárea... No vas a expropiar. Expropiar es un mecanismo constitucional. Pero para esto no es necesario. Expropiar es, por ejemplo, necesario para hacer una ruta. Si vos tenés que hacer una ruta que pasa por campos, vamos a suponer, privados, tenés que expropiar. Porque tenés que agarrar un pedazo de un campo privado. Se ha hecho desde que el mundo es mundo, en la época de Macri, en la época de Cristina, en la época de Perón, en la época de Frondizi y en la época de los milicos. Es fáustico eso. Es un mecanismo constitucional, salvo en la época de los milicos que no había constitución. Pero más allá de eso, en el caso de la tierra para vivienda, no necesitas aplicar esos mecanismos. ¿Qué harías con las prepagas? Esta semana entran aumentos en las prepagas. ¿Cómo será el sistema de salud en el mundo Grabois? Mira, el sistema de salud argentino es uno de los mejores de Latinoamérica por lejos. Uh-huh. Ha entrado en una cierta degradación que hay que revertir. El hospital público que hay en la Argentina, donde vos te podés atender, cualquier persona va, se atiende y tiene todas las operaciones, es un ejemplo internacional. Pero están sucios, están despintados, la gente está desmotivada, los médicos ganan poco, menos aún los enfermeros y enfermeras. En las clínicas de obras sociales y de prepagas de clase media, no te digo las premium, hay un nivel de trabajo en negro gigantesco, está totalmente mercantilizado. Entonces, yo creo que en el sistema de salud lo que hay que hacer es mejorar lo que está. Mejorar lo que está. OSDE y Swiss Medical, ¿seguirían? Pero sí, ¿qué problema hay? Siguen. El que puede, a ver, lo que hay que garantizar, vos no tenés que nivelar para abajo, tenés que nivelar para arriba. Entonces, yo lo que quiero garantizar... Me sorprende tu discurso. Vos habrás escuchado mucho más que yo el teorema de Baglini, que mientras más lejos del poder estás y más lejos estás de chance fáctica de tomar el poder, tus propuestas son más locas. Más te acercás al poder, tus propuestas son más centradas. Sí. Bueno, yo siento que el teorema de Baglini en algunas cosas aplica. O sea, yo no soy nada acá, yo simplemente me correspondo a entrevistarte. Acá la figura y el entrevistado sos vos. Pero te quiero preguntar, porque esto me sorprende. No viene un discurso incendiario que grabó y dice, no, olvídate. Velocopit, entro a sable desenvainado y me quedo con Swiss Medical, OSDE y es todo, lo socializo al sistema de salud. No, mejorás lo que está. Es que no le vería el sentido en este momento. Si vos decís, mirá, el Estado anda como un violín. Uh-huh. Está afinadísimo. Sí. Entonces nosotros podemos hacer un sistema como el inglés, que es muy centralizado y muy estatal. Yo digo sí, pensémoslo. Pero el Estado argentino no funciona como un violín. Es decir, la persona que tiene obra social, no te hablo de prepaga, obra social, tiene una mejor calidad de atención
que la persona va al hospital público, porque el hospital público se fue degradando. Entonces, ahora tenemos que entrar en un proceso de recuperación y de nivelación del hospital público. Ahí hay que poner la prioridad, en nivelar el hospital público, los servicios de atención primaria de la salud. Y después un montón de medidas preventivas, como te voy a dar un ejemplo chiquito de cosas que hay que hacer y que son evidentes, como es el etiquetado frontal. Vos tenés que saber si lo que está... Sí, bueno, y no se cumple, sí. y no se Sí. cumple. Entonces, es decir, tiene que haber un esquema que esté pensado racionalmente para mejorar la calidad de vida y la salud de la gente. ¿Qué harías con las deudas argentinas, públicas y privadas? ¿Se las pagás al fondo? Lo del fondo es insostenible. Como está, es insostenible. Hay que renegociarlo todo. Es decir, nuestros 3 diputados nacionales votaron en contra del acuerdo, porque es un acuerdo malísimo, que es malo hasta la única conquista que iba a traer Guzmán era las llamadas sobretasas. Es decir, que te cobran más por incumplir determinados puntos del acuerdo O original. sea, vos te sentarías con Georgieva y le dirías, no te puedo pagar así. Exactamente. Y si no se puede llegar a un acuerdo, tengo plan B, digamos. ¿Te puedo preguntar el plan B? Es un plan muy parecido al que hizo Yanis Varoufakis en Grecia, cuando estuvieron a punto de romper con la Troika, que era el FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea, y tiene que ver con una economía de mercado internista hasta que se pueda resolver el problema. Pero de todas maneras, el problema ¿Pero llegarías a defoltearles? si no se puede llegar a un acuerdo, el FMI sí, desde luego. Y además, el problema más grande lo va a tener el FMI. Porque, ¿Por qué? mira, si vos tenés una deuda en un banco de $10.000, tenés un problema vos. Si tenés una deuda en un banco de $3.000 millones, el problema lo tiene el banco. Es decir, el problema de un default de la magnitud de la Argentina es un problema más grande para el FMI que para la Argentina. El gravísimo error estratégico de este gobierno fue que en el momento ideal para una renegociación, como en una crisis de excepcionalidad absoluta, que era la pandemia, se llegó a un acuerdo de señoritas y caballeros. Vos estás hablando de la etapa guzmaniana. Exactamente, donde lo que se hizo fue patear los pagos de capital para el 2024. O sea, pensamiento más chato imposible. ¿Qué le decís? Mira, ahí mira Milagro, los chicos acá son pibes clase media, laburantes. ¿Cuál es el discurso para ellos? A ver, ¿qué país les tratarías de armar a ellos vos? Pibe de 24, 25 años. ¿Sabes la cantidad de pibitos que están escuchando y están viendo gente joven, de todas las edades? Pero, ¿qué le propones? ¿Qué les decís? Estudio, departamento, trabajo garantizado. Estudio, departamento y trabajo garantizado. Sí. Sea acá en Córdoba, en Jujuy o en Chapadmalal. A ver, son problemas que tienen solución. Y son soluciones posibles, viables en este momento histórico y en este lugar de la Tierra. Si yo te digo, vamos a terminar con el cambio climático, te estoy mintiendo. Ahora, construir torres en la isla de Imarchi. Eso es capital, Juan. No, hablale estoy a la dando gente del interior también, porque te ven pero a ver, en el interior es más fácil. Uh-huh. El problema de la capital es que la capital está satélite, sobreurbanizada. Después, pero en el interior es más fácil. O sea, a ver, para construir viviendas no necesitamos importar nada. Tenemos todo acá. Es un problema de organizar los recursos como corresponde. Déjame que te lea algunos mensajes de la gente y a ver, te pregunto acá, María Daniela dice, Juan 23, ese es un tema interesante porque yo lo había referenciado. Los carteles dicen Juan 23. Juan 23 fue un papa reformista y modernista, tildado de comunista en algún momento, ¿no? ¿Por qué pusiste Juan 23? ¿Está ligado a eso? Bueno, la anécdota es bastante simpática porque hay una gente que lo quería promover a Mansur, que también se llama Juan. Sí. Y hicieron unos primeros carteles que decían Juan 23 y todo el mundo empezó a pensar que eran carteles nuestros, digamos. Entonces después nos quedó el eslogan y lo empezamos a usar nosotros. Pero me siento cómodo con eso porque hizo las principales encíclicas sociales, ¿no? O sea, era el Papa bueno. O sea, obviamente para mí Francisco es es la persona que yo más admiro en el mundo. Y creo que sus encíclicas y sus escritos y sus homilías las vamos a entender dentro de 100 años. Pero que es un hombre que se anticipa a sus tiempos. Pero Juan 23 fue
un gran reformador. Juan, cerremos con la última. Te pregunta alguien por acá. Esito 17. Juan, ¿qué harías con el sistema impositivo? Hay que hacer una reforma fuerte. Por ejemplo, el IVA es un impuesto de mierda. O sea, hay que reducirlo muchísimo al IVA. El impuesto, insisto, hay cosas que hay que copiar de los países desarrollados. Los impuestos tienen que recaer sobre el patrimonio, sobre el stock, no sobre el flujo. Si vos pones los impuestos sobre el flujo... ¿Impuesto a la riqueza harías vos? Es que ya existe el impuesto a la riqueza. Bueno, te lo sacaron, te lo tiró patrón juez. Te lo declaró inconstitucional. Sí, pero eso tiene que ver también con la forma de control de constitucionalidad ridícula que tenemos, que cualquier juez de mar chiquita te puede decir que es inconstitucional una ley que votó por unanimidad del Congreso. Pero vos harías una reforma impositiva fuerte. ¿Con el monotributo, por ejemplo, a los trabajadores informales sería monotributo gratis? Eso se puede hacer ahora. De hecho, estamos impulsando para que se haga ahora, por lo menos por los primeros 2 años. ¿Pero bajarías impuestos vos en vez de subirlos? ¿O los bajaría muchos y subiría otros. Primero haría un código impositivo porque hay 147 impuestos, un quilombo, nadie entiende nada. Segundo, bajaría todos los impuestos al flujo. Incluso te diría en algunos casos retenciones. Es decir, te cambio abastecimiento interno de trigo para que tengamos harina por retenciones. No, eso, de ahí no tiene que salir la plata de la Argentina. Te cambio el abastecimiento interno por las retenciones, por eso es flujo. Ahora, ¿qué es stock? El patrimonio. Entonces vos tenés patrimonio de 100 millones de dólares en la Argentina y vas a tener que pagar una alícuota más alta, hermano. Digamos, como pasa en cualquier santo país del mundo. Bueno, les voy a recomendar para cerrar esta charla Los Peores. ¿Por qué? A ver, yo sé que hay muchos viendo el programa. El libro interpela a un nuevo sujeto social en Argentina, que es la economía popular. Empieza, porque el prólogo es muy interesante, realmente, te digo, desde las cosas, ¿qué se denomina como vago, como chorro, como ocupa, como violento? Incluso si lo pueden ver ahora en YouTube, métanse en las presentaciones del libro con Kicillof, hay un video que él presenta y muestra, donde los propios peores se presentan como los peores, y ahí van a entender. Miren, los textos, ya que hablábamos de hermenéutica, este tipo de textos explican un momento social, explican un momento del país. No hay que ver solamente televisión y leer los diarios para entender el país. Hay que tomarse el tiempo y leer este libro. Este libro es un libro de acceso, bueno, no sé si está no, hay que comprarlo, pero traten de leerlo este libro. Es muy interesante para entender un poco el país que él ve, que Juan Grabois ve. Es muy, muy interesante, se los recomiendo, realmente son los peores, vagos, chorros, ocupas y violentos, alegatos del humanismo cascoteados de Editorial Sudamericana. Juan, gracias por tomarte este rato. Vos sabés que este es tu lugar, las veces que quieras venir, siempre vas a ser invitado. Es Neura, es un espacio, no sabemos ni lo que es, pero estamos, ¿viste? Gracias, Juan. No, a tus favor. órdenes siempre. Gracias.